Siempre, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quisiera dar yo mismo también un anuncio. Hoy tenemos entre nosotros una persona, para nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Rebeca y a mi persona, muy especial. No solamente para nosotros, sino también para toda nuestra familia, incluyendo nuestras hijas. Cuando nosotros vivimos en Colombia, que vivimos allí una temporada grande, más de 5 años, y pasamos momentos de extrema dificultad, siempre hubo alguien allí que o bien nos ayudaba o conseguía ayuda de otros para sostener nuestra vida. Yo sé que ella misma no se considera un ángel, yo no la considero un ángel, la considero una persona, pero francamente hace el papel de ángel. No solamente con aquellos que fueron sus hijos en Colombia, Rebeca y yo, sino con muchos otros que luego llegaron a su vida y siguen llegando, porque Dios la pone efectivamente como de manera práctica un ángel. Esto no son palabras, es una auténtica realidad vivida en nuestras vidas. De hecho, todos conocéis a nuestra hija Nora, la primera hija que nos nació. Luego tuvimos otra segunda maravillosa hija, Natalia, que pertenece a la historia de España porque nació en Sevilla. Pero la primera que tuvimos, que nació en Colombia, recibió el nombre de Nora en honor a su abuelita colombiana, Nora. Ella está aquí con nosotros hoy. Queremos que sepáis que es un ser extraordinariamente especial para nuestras vidas y para muchas vidas a lo largo de toda la historia y hasta el día de hoy, porque ella sí que realmente es un punto y sigue y un ejemplo para todo el que se acerca a ella. Así que si os acordáis, saludad a Nora, la abuelita colombiana de Nora, la nieta, que es nuestra hija. Una vez dicho esto, hoy celebramos el Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua. ¿De verdad resucitó Jesús de Nazaret? ¿De verdad fue así? Hoy precisamente confluyen dos hechos, uno a nivel local y otro a nivel social, mucho mayor y de mayor amplitud. El hecho de nivel local es que hoy es el 4º domingo que dedicamos al mes misionero. El hecho a nivel social es que es el Domingo de Pascua, donde se celebra por miles de personas la resurrección de Jesús de entre los muertos. Se celebra. A nivel local, ¿por qué nosotros hemos dedicado un mes con 4 domingos, siendo este el último de ellos, al mes misionero? Muy sencillo. Queremos recordarnos todos los años, una vez al año, de que el cristiano es un misionero. Tú no tienes que ser misionero o misionera oficial, destinado a países en extrema dificultad, para ser misionero. Por la sencilla razón de que el cristiano auténtico que tiene a Jesús en su corazón es de manera natural un misionero. Y no puede ser de otra manera, porque el cristiano no predica a Cristo porque quiera que su religión sea más grande. Eso no tiene ninguna importancia para el cristiano. Ni porque quiera que influencie a la sociedad. Eso tiene una importancia, pero es menor para el cristiano. El cristiano es de manera natural un misionero. Todos los cristianos que han aceptado realmente el mensaje de Jesús y cuyas vidas han sido transformadas son misioneros, porque entienden que aquella realidad que Dios hizo verdad en sus vidas, aquel regalo tan grande, es gratuito para todas las personas y es infinito en el poder de Dios. Y ese poder transformador de Dios que les dio propósito a su vida y esperanza para la vida eterna es algo que brota de manera natural, cada uno con los dones que Dios le ha dado, y eres un misionero. No puedes dejar de serlo en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la familia. Eres un misionero. Bien. Pues hoy, celebrando el mes misionero, tenemos que tener en cuenta una cosa. La Iglesia, cuando más se expandió, hoy muchos cristianos luchan por mejorar la sociedad, en una lucha encarnizada donde se pierde el fin y se sustituye por otros que son los medios. Nosotros queremos hacer de esta sociedad algo mejor, y está bien, pero en el momento en que nuestra lucha cristiana se convierte en cambiar la sociedad, en vez de en el fin último, que es que los corazones sean cambiados por el poder de Cristo, hemos cambiado el fin por los medios. Y en vez de ser Cristo el fin,
Es simplemente la religión cristiana el medio para conseguir el fin, que es cambiar la sociedad. Bien, pues esto no debe ser así. Sencillamente no debe ser así. Porque el fin último es que Dios transforme el corazón humano y todo lo demás vendrá como subproducto, como ocurrió en la iglesia primitiva de los primeros siglos. Cuando mayor expansión tenía la iglesia cristiana era precisamente en un ambiente social hostil. Y los cristianos, desde Jesús en adelante, sobre todo Jesús y sus primeros discípulos y los primeros cristianos hasta el siglo prácticamente III, tuvieron una cosa en mente: no había que luchar contra la sociedad. Había que expandir el evangelio de la vida de Cristo. Esto, a su vez, hacía que la sociedad cambiase. Y cuando el cristianismo sufrió una mayor expansión en la vida de la historia cristiana, fue precisamente en esos 3 primeros siglos. Entonces, si este es el mes misionero y con este domingo culminamos, ¿cuál fue la razón por la que la iglesia cristiana se expandía con esa rapidez y de manera imparable durante los 3 primeros siglos, durante la persecución y la opresión de un imperio que le era hostil, el Imperio Romano? ¿Cuáles fueron los fundamentos? Porque de ello podemos nosotros aprender si nosotros somos también misioneros como lo fueron ellos. Los fundamentos fueron 3. Fueron una doctrina, un hecho y un ejemplo. Estos son los 3 pilares bajo los cuales la Iglesia tuvo la mayor expansión en la historia. Una doctrina, un hecho y un ejemplo. La doctrina de que Dios por primera vez perdonaba tus pecados y lo hacía de manera gratuita, algo que irrumpía en la cultura clásica de aquellos tiempos, acostumbrados, como nosotros ahora en nuestras propias religiones, a sobornar a Dios o a los dioses. Yo te doy para que tú me des. Por primera vez, no hay que pagar nada, no hay que sacrificar nada. Por primera vez, Dios perdona tus pecados de manera gratuita. Idea revolucionaria, doctrina que lo cambió todo. El segundo pilar por el que se expandió tan rápido el Evangelio era el hecho. Una doctrina o un dogma puede ser verdadera o puede ser falsa. Pero si la doctrina está confirmada por un hecho en el mundo objetivo y real, exterior de los seres humanos, entonces, si se confirma por el hecho, la doctrina es verdadera. La resurrección de Jesús fue un hecho para los primeros discípulos y este hecho continuó siéndolo como herencia en los cristianos que le seguían y hasta el día de hoy para nosotros sigue siendo un hecho por el ejemplo que ellos sentaron. Y por tercera razón de la expansión del cristianismo tenemos el ejemplo. El ejemplo de amor de los primeros cristianos. No hay ninguna misión que sea efectiva si no es con amor. La doctrina del perdón de los pecados a través de la cruz de Cristo fue lo que vimos el domingo pasado. El amor con el que el cristiano tiene que vivir y predicar a su Cristo de manera natural, no porque me lo impone mi religión, es porque Dios me lo ha dado. ¿Cómo voy yo a privar a mi próximo, a mi prójimo de ello? La razón que te mueve es el amor. Y sin amor nada hay. No existe misionero o misión efectivos para Dios si no hay amor, como vimos en este primer domingo del mes misionero. Antes que los métodos, antes que las formas, si no hay amor, no hay cristianismo. Estos fueron los 3 pilares que revolucionaron el cristianismo y que le dieron su mayor expansión en la historia de la humanidad. Durante los 3 primeros siglos, la doctrina, el hecho y el ejemplo. La doctrina del perdón, el hecho de la resurrección y el amor y el ejemplo del amor de los primeros cristianos. Tanto es así, y esto quiero enfatizarlo, que nos dice Dionisio en una de sus cartas en el siglo III, la mayoría de nuestros hermanos, hablando del amor, del ejemplo del amor cristiano, la mayoría de los hermanos, por exceso de amor y de su afecto fraterno, olvidándose de sí mismos y unidos unos con otros, visitaban sin precaución a los enfermos, los servían con abundancia, los cuidaban en Cristo y hasta morían contentísimos con ellos, contagiados por el mal
de los otros, asumiendo voluntariamente sus dolores. Los primeros cristianos no predicaban sin cruz. No era que Cristo había muerto en la cruz para librarme a mí de los sufrimientos, era Cristo muerto en la cruz y ha sentado un precedente para que yo lleve mi cruz y le siga. Y así los primeros cristianos con amor visitaban, servían y morían contagiados, muertos de la alegría, valga la redundancia. Y hablando del ejemplo del amor cristiano, bien que fueran muertos por contagio, porque servían a los pobres, cosa que revolucionaba en el mundo clásico, donde a los pobres se les olvidaba, a los niños se les exponía, se les abandonaba, y donde el único poder era el que tenía poder, y eso era visto como virtud, porque dominaba sobre los demás, donde la misericordia era vista como un defecto, revolucionaba el ejemplo cristiano del amor y de la misericordia. Y así, fuera que murieran contagiados o fuera que murieran mártires, portando la misma cruz que portó Jesús, Tertuliano, en el segundo siglo, nos dice: la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. ¿Quieres ser un buen misionero? ¿Quieres serlo? ¿De verdad? Pues entonces no deformes la doctrina del perdón de los pecados, porque Cristo no vino para que tu vida sea esplendorosa, ni para cumplir todos los propósitos maravillosos que tú tienes. Ya me gustaría a mí decir eso, pero eso no es cristianismo, eso es paganismo. Eso es: yo te doy Dios para que tú me des a cambio. Eso se llama paganismo, porque eso es sobornar a los dioses o la pretensión de sobornar a Dios. La doctrina cristiana es perdón de tus pecados. Dios perdona tus pecados de manera gratuita. Dios restaura tu vida. Dios le da un propósito a tu vida y le da una esperanza a tu vida de vida eterna. Ese es el mensaje de Cristo. Y luego llevarás más o menos cruces de más o menor peso, pero la doctrina cristiana es: Dios te perdona, Dios te restaura, Dios da propósito a tu vida y te da esperanza de vida eterna. ¿Quieres ser un buen misionero? No tergiverses la doctrina del perdón de los pecados, ni la enseñanza de Jesús. Segundo, conoce la resurrección de Cristo, porque fue el hecho que le dio consistencia a la doctrina, haciéndola verdad, confirmando que era cierta. Si un hombre ha resucitado de los muertos, entonces el dogma, la doctrina del perdón de los pecados, pues es cierta. Y tercero, el amor. ¿Quieres ser un buen misionero? Ama. No hagas nada sin amor. Es preferible que no hagas nada si primero no amas, porque sin amor somos como una especie de campana que suena y nada más, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Bien, este es el mensaje del mes misionero. Pero si os dais cuenta, digamos que aquello que cataliza o une estos tres elementos que fueron de expansión en el cristianismo de los 3 primeros siglos es la resurrección, porque la resurrección confirma el dogma del perdón de los pecados y al mismo tiempo sirve de ejemplo para morir si es necesario por Cristo, en un ejemplo incontenible de amor. La resurrección de Jesús es el pilar del cristianismo. Bien, entonces, ¿de verdad resucitó Jesús de Nazaret? ¿De verdad resucitó? Hoy miles de personas celebran la Pascua cristiana. Celebran la resurrección, el domingo de resurrección de Jesús. Miles y miles van detrás de imágenes diciendo: resucitaste de los muertos. Pero hay un pequeño problema con esto. De los miles de personas que van detrás de las imágenes, lo primero, están quebrantando el segundo mandamiento de Dios. No te harás imagen. La imagen creo que le importa muy poco a Dios. Lo que importa es la segunda cláusula del mandamiento. Ni te adorarás ante ellas, ni te postrarás. ¿Por qué Dios en su segundo mandamiento, que fue eliminado del catecismo romano, y un mandamiento al final, el noveno, no codiciarás, fue desdoblado en 2 para que formaran de toda manera 10? ¿Por qué fue quitado? No interesaba. No interesaba, porque si no la tradición y la cultura se perdían. Y por eso se eliminó del catecismo romano: no adorarás a falsos dioses en forma de imágenes. De los miles que hoy están hoy. Sí, a nivel cultural
es positivo, a nivel artístico es positivo, pero si tú preguntas, ¿realmente resucitó Jesús de los muertos? ¿Tú lo crees? Muchos dudan, ni siquiera saben. Y aquellos que lo saben, aquel hecho no tiene relevancia alguna en sus vidas. Solamente es emocional, y la emoción en nuestra relación con Dios es como la emoción en el matrimonio, sirve de algo, pero no puede ser basado en eso. Porque la emoción está hoy y mañana no está. El amor es mucho más en el matrimonio y es mucho más en el cristianismo. El seguir una vez al año una tradición, por hermosa que sea, por emoción, primero habrá que ver si la crees, y si la crees, si es por emoción, si es por tradición, si es por cultura, nada aportará a tu vida. De manera que un cristiano, al menos yo, no tiene por qué todo el mundo sentirlo así, en mitad de esa adoración no siente más que un profundo dolor por las miles de almas que no saben lo que hacen. Porque resucitó realmente Jesús de Nazaret. ¿De verdad resucitó Jesús de Nazaret? ¿Puede un muerto resucitar de entre los muertos? Aparentemente no, a no ser que Dios exista. Y si Dios existe, se producen milagros. Y si los milagros existen, entonces un hombre puede resucitar. Pero todo depende de si tú crees que Dios existe o no. Pero es que también la historia nos da cierto testimonio de las realidades acontecidas. Y la historia tiene que ser analizada. Y entonces nos damos cuenta que no es la razón lo que nos priva de creer en Dios, sino es precisamente la razón y la falta de prejuicio antes del estudio lo que nos puede efectivamente llegar a creer que el milagro de la resurrección ocurrió. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y lo que vamos a ver hoy no es sino una síntesis, un pequeño resumen, un vuelo rasante sobre una serie que mantuvimos hace 5 años, que titulamos La resurrección de Jesús increíblemente creíble. No voy a dar todos los datos, no voy a dar todas las cifras, no voy a dar todas las fuentes, va a ser un vuelo rápido. Muchos os preguntaréis, ¿y por qué coge esta fuente y la interpreta de esta manera? ¿Y por qué hace esto? ¿Y dónde está? Si queréis datos y detalles, hace 5 años os remito a la página de YouTube, al canal de YouTube de nuestra iglesia, donde se explica pormenorizadamente todas estas cosas que hoy veremos de manera rápida. Una serie que fue dada en 2, digamos, capítulos, pero que por su contenido y extensión se reeditó en 4. Hay 4 grabaciones en nuestro canal de YouTube acerca de la resurrección, 4 grabaciones de más de 1 hora cada uno. Tienes que tener interés. Fue hecha para la persona que busca la verdad. No fue hecha para el que busca la verdad en 5 minutos, porque eso no puede ser. Aunque sea contemporáneo, no puede ser. La verdad se adquiere con el estudio, con el tiempo y con la concentración, con la búsqueda sincera. Una serie de 4 capítulos de más de 1 hora. Remítete ahí si tienes dudas acerca del día de hoy. Hoy simplemente veremos si Jesús resucitó o no de acuerdo a los hechos históricos. Para ello daremos un sobrevuelo rápido, no a la historicidad de Jesús, no vamos a probar la historicidad de Jesús, cosa que está más que aprobada en el mundo académico, sino que vamos a ver ciertos aspectos de la vida, de la historia de Jesús, para ponernos en contexto de su resurrección. Y para ello no utilizaremos ni siquiera las fuentes compiladas en el Nuevo Testamento, sino que vamos a usar las fuentes externas al Nuevo Testamento, por tanto más fiables, porque no son fuentes amigas, sino enemigas del cristianismo. Y tanto también más fiable cuanto más antiguas son esas fuentes, son fuentes aproximadamente entre 70 y 130 años después de los eventos que describen, después de la resurrección de Jesús. Fuentes muy antiguas y por tanto muy fiables. Bien, demos un recorrido a algunos eventos históricos de la vida de Jesús. Fuentes externas y antiguas. Por ejemplo, número 1. Jesús era un maestro judío. Flavio Josefo, en el primer siglo, nos escribe: en aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, un maestro judío, por cuanto él fue alguien que llevó a cabo obras sorprendentes y maestro de aquellos que aceptan la verdad con gusto. 1, maestro judío. 2, la gente creía que él realizaba milagros y exorcismos.
El mismo Flavio Josefo, en la misma obra Antigüedades, dice así: en aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, por cuanto fue alguien que llevó a cabo obras sorprendentes. Estas obras sorprendentes son los milagros que nunca, ni siquiera los enemigos de Jesús, ni siquiera la cúpula religiosa judía en los tiempos de Jesús, que eran enemigos de él, pudieron nunca negar. Nunca lo negaron. Y por tanto, como no podían los judíos negar los milagros de Jesús, puesto que eran públicos, eran obvios, eran evidentes a toda la población, no se puede negar algo que es evidente, no lo niegan, sino que con artificios lo interpretan. E interpretándolo nos dan la clave, y es que no lo niegan, y por tanto Jesús hacía milagros. Así figura en el Talmud judío. La interpretación del judío no es que Jesús no hiciera milagros, es que le vino de la brujería, y de esa manera dice: en la víspera de la Pascua, Yeshu, para el judío Jesús, fue colgado porque ha practicado la brujería. No se no haga milagros, sí, todo el mundo sabe que hace milagros, pero esos milagros son por la brujería. Y ha seducido a todo Israel. Seguimos. Evento número 3. Algunos creían que él era el Mesías. Así Plinio el joven, gobernador de Bitinia, a principios del segundo siglo, le escribe a Trajano una carta y le dice: mira, perseguimos a cristianos, maltratamos a cristianos, torturamos a cristianos, matamos a cristianos y no sabemos qué hacer con ellos. Emperador, ¿qué hacemos con ello? Y preguntándole, le dice en su carta: tenían por costumbre, refiriéndose a los cristianos, reunirse un día señalado, el domingo, antes de amanecer. Cantaban entre ellos de manera alterna en alabanza a Cristo, a quien consideran un Dios, de manera que él era considerado por sus seguidores como el Mesías. Cuarto, según Flavio Josefo, el historiador judío, también se nos dice que él fue rechazado, Jesús, por los líderes de su tiempo. Cuando Pilato, luego de haber escuchado las acusaciones en su contra por parte de los hombres de eminencia de entre nosotros, es decir, por parte de los hombres importantes judíos, lo condena a muerte. Así que fue rechazado por los líderes judíos. Quinto, de Cornelio Tácito, el historiador romano de primeros del segundo siglo, nos dice: Cristo, fue crucificado bajo órdenes. El quinto hecho acerca de Jesús: Jesús fue crucificado bajo órdenes de Poncio Pilato en tiempos del emperador Tiberio. Así Tácito nos dice como de quien deriva el origen del nombre, Cristo. Está hablando de los cristianos, de ahí deriva el nombre, de Cristo. Estos cristianos que nos quedan tantos problemas en el imperio, dice, este Cristo sufrió el castigo máximo, que en tiempo de Roma era la crucifixión, durante el reino de Tiberio, de manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, testimonio de Tácito. Y asimismo, el mismo Flavio Josefo nos lo confirma, cuando Pilato, luego de haber escuchado las acusaciones en su contra, lo condenó a ser crucificado. Sexto evento, la tumba donde fue depositado el cuerpo de Jesús fue encontrada vacía. ¿De dónde sacamos nosotros de las fuentes externas al Evangelio que esto fue así? De los mismos testimonios que los judíos daban desde el momento en que Jesús murió y resucitó, o su tumba fue encontrada vacía, hasta muchos siglos posteriores después. Porque los argumentos de los judíos en contra de los cristianos era: han robado su cadáver. De ello nos da testimonio Tertuliano en el segundo siglo. Los judíos desde el principio argumentaban que los discípulos habían robado el cadáver, con lo cual nos hacen un favor al cristianismo, puesto que asumen que la tumba de Jesús estaba vacía. De otra manera hubieran dicho: no, esa tumba no es aquella otra, o no, la tumba no está vacía, mirad el cuerpo de Jesús. Hubieran estado encantados, pero asumían la tumba vacía, aunque estaba sellada por guardias romanos. Y en esa asunción nos dicen: no, es que los cristianos robaron su cadáver, cosa completamente absurda en la que no podemos detenernos hoy. Fue encontrada vacía su tumba. Séptima hecho histórico acerca de Jesús: sus seguidores decían haberle visto vivo después de haberle visto muerto. Es decir, sus seguidores creían que había resucitado. De ello nos da testimonio Justino Mártir, también contra las argumentaciones que estaba haciendo en el segundo siglo contra los judíos que no creían en Jesús. Porque estos judíos que no creían en Jesús, nos dice Justino Mártir, argumentaban que
estos cristianos engañan ahora a los hombres diciendo que Él ha resucitado. Octava hecho histórico. Por cierto, que la resurrección fue llamada por los romanos superstición. Superstición dañina. Así, Cayo Suetonio, otro historiador romano de principios del segundo siglo, nos dice: se persiguió bajo pena de muerte a los cristianos, como todos sabéis que así fue. Secta de hombres que seguían una superstición, la resurrección de Jesús, moderna, porque nunca había habido así algo en el mundo clásico, y maléfica, porque creaba altercados de orden público entre los judíos que creían en Jesús y que no creían en Jesús como Mesías. Así que sus seguidores creían que había resucitado y lo habían visto vivo después de haberle visto muerto. El octavo hecho histórico acerca de Jesús: sus seguidores se esparcieron más allá de Palestina, al punto que había multitudes de ellos en Roma alrededor del año 54. Era un movimiento imparable. Y de eso nos da testimonio también Cornelio Tácito, donde nos dice: Cristo y el cristianismo, esa superstición maléfica de la resurrección de un muerto, es muy dañina y surgió en Judea, que es la fuente de todo mal, y se ha expandido incluso hasta Roma y todo el área mediterránea del imperio. De manera que el cristianismo se expandió con gran rapidez. Y el noveno y hecho histórico acerca de Jesús es que, a pesar de su muerte deshonrosa, porque nadie estaba esperando que el Mesías muriera en la cruz, creedme, nadie lo estaba esperando. Nosotros en retrospectiva vemos la historia de Jesús completa, pero cuando Jesús estaba entre sus discípulos, ni sus discípulos lo esperaban. Esperaban que era el Mesías que habría de establecer el reino de Israel para el mundo entero. Jamás se lo imaginaron crucificado y jamás se lo imaginaron resucitado. A pesar de esa muerte deshonrosa en una cruz, donde Dios dice: eres maldito si mueres en un madero, ellos mismos, a pesar de esa muerte deshonrosa, le siguieron. ¿Por qué? Quizá vieron algo extraordinario después de su muerte, ¿cierto? Y todo tipo de gente del campo y de la ciudad, hombres y mujeres, esclavos y libres, no había clase social, ni sexo, ni edad, no había nada. Todo el mundo con rapidez le adoraba como a Dios. De eso nos da también fe Plinio el Joven en su carta a Trajano, cuando dice: hay mucha gente, en efecto, de todas las ciudades, de todas las condiciones, edades y condiciones, de ambos sexos, incluso que son llamados a juicio. Dice: y el contagio de esta superstición de que Jesús ha resucitado de los muertos no se ha extendido tan solo por ciudades, sino también por aldeas y campos. Tenían por costumbre reunirse, alabar a Dios, alabar a Cristo como si fuese un Dios. Bien, repasamos 9 hechos históricos incontrovertibles acerca de la figura de Jesús. Eso es imposible leerlo. Repasamos. 1. Jesús era un maestro judío. 2. La gente creía que él realizaba milagros y exorcismos. 3. Algunos creían que él era el Mesías. 4. Fue rechazado por los líderes judíos. 5. Fue crucificado por órdenes de Poncio Pilato en tiempos del emperador Tiberio. 6. La tumba donde fue depositado el cuerpo de Jesús fue encontrada vacía. 7. Sus seguidores creían haberle visto vivo después de haberle visto muerto. Sus seguidores, 8, se esparcieron más allá de Palestina, al punto de que había multitudes de ellos en Roma alrededor del año 64 después de Cristo, que fue cuando Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y 9, a pesar de su muerte deshonrosa, que nadie esperaba, por cierto, todo tipo de gente del campo y de la ciudad, hombres y mujeres, esclavos y libres, lo adoraban como Dios. Bien, estos son los hechos relevantes acerca de lo que Jesús significó en la historia de la humanidad. Son fuentes externas al Nuevo Testamento y son fuentes antiguas y por tanto fiables. Pero si estos hechos los resumimos a los 4 hechos mínimos que hoy nos ocupan, que son los 4 que se refieren a su resurrección, encontramos 4 hechos mínimos, que son: 1. Y por cierto, estos 4 hechos mínimos históricos son reconocidos por todos los eruditos de este campo. No importa si son ateos, agnósticos o creyentes.
En el campo académico, en el mundo serio del estudio de la cultura clásica y el mundo antiguo, nadie pone en duda estos 4 hechos históricos, que son: Jesús, 1, fue crucificado bajo órdenes de Poncio Pilato en tiempos del emperador Tiberio. Estos son los 4 hechos que se refieren a la resurrección. Fue crucificado. 2, la tumba donde fue depositado el cuerpo de Jesús fue encontrada vacía. Hay que decir que aquí el 75% de los académicos están de acuerdo, una inmensa mayoría, pero no virtualmente todos como en el resto. Pero una inmensa mayoría, independientemente de su fe o falta de ella. 3, sus seguidores sufrieron unas experiencias donde creían haberle visto vivo después de haberle visto muerto. Y 4, como consecuencia de estas experiencias, sus discípulos, sus seguidores, sufren una transformación drástica al punto de estar dispuestos a entregar sus vidas. Son los 4 puntos de los hechos relevantes en la historia de Jesús referidos a su resurrección, y no son puestos en duda virtualmente por la casi unanimidad de los eruditos de este tema, independientemente de su fe o falta de ellas, como decimos. Ahora bien, estos son los hechos. Los hechos son los hechos y eso no se puede cambiar. La historia da de sí lo que da de sí, la historia no se puede cambiar, aunque a eso somos aficionados hoy en día, a través de las series de Netflix, a través de comunicados de distintos departamentos y ministerios. Cada vez más estamos en el mundo de Orwell, si no lo has leído, 1984. Pero realmente la historia no se puede cambiar. La historia es la que es y no da más de sí. Ahora bien, la historia sí puede ser interpretada y puede ser interpretada de diferentes maneras. Si Jesús no resucitó de los muertos, hay que buscar teorías alternativas que expliquen estos 4 hechos mínimos. Y no se trata de que no hayan teorías alternativas a la resurrección de Jesús, de lo que se trata es de ver qué teoría tiene el mayor poder explicativo para cada uno de los hechos y qué teoría tiene el mayor alcance aglutinador de todos los hechos, de manera que formen una teoría coherente. Así, en los 2 últimos siglos se han defendido muchas teorías, tales como la teoría de la tumba de la muerte aparente, según la cual Jesús realmente no murió y poco después él mismo se las apañó para salir de la tumba y apareció a sus discípulos porque realmente no había muerto. 2, la teoría de la tumba errónea. La tumba que encontraron vacía no fue la de Jesús, sino que la verdadera tumba estaba en otra parte y por tanto estaban erróneamente equivocados. 3, teoría de las alucinaciones. Los discípulos, en su expectativa de que Jesús iba a resucitar de los muertos, cosa que no era cierta, tuvieron alucinaciones. Y 4, la teoría conspirativa, que era que los discípulos robaron el cuerpo y luego se inventaron una mentira y por esa mentira murieron. Extraño, ¿no? Todas estas teorías han sido prácticamente abandonadas. Se estudian bien, en detalle, en la serie que os he comentado antes, que se dio hace 5 años. No nos vamos a entretener ahora en ninguna de estas versiones, excepto en la última, porque la última es la que tiene todavía muchos seguidores, y es la teoría del desarrollo legendario de la resurrección de Jesús, según la cual la resurrección de Jesús es una leyenda. La creencia en la resurrección basada en el Nuevo Testamento se pudo producir como consecuencia del desarrollo legendario del personaje histórico de Jesús, de Nazaret, durante los primeros siglos de nuestra era. En otras palabras, la teoría del desarrollo legendario de la creencia en la resurrección de Jesús nos está diciendo: la resurrección es una leyenda. ¿Por qué? Porque sí existió un auténtico Jesús de Nazaret histórico, pero un auténtico Jesús de Nazaret histórico que nunca fue considerado Dios, ni mucho menos por sus discípulos, que nunca resucitó realmente de los muertos, sino que fue pasando de boca en boca, de generación en generación. Posteriormente, al cabo de los siglos, escribe los evangelios, cosa que tampoco es cierta cuando tú miras cuál es la datación histórica de la escritura, de la redacción de los evangelios, escrita por los testigos oculares de lo que ocurrió, pero finalmente se dice: y con el desarrollo legendario y el embellecimiento de boca en boca y la tergiversación de la historia del auténtico Jesús maestro de Nazaret, que nada fue Dios, que nada realizó milagro y que mucho menos resucitó de los muertos, pues con esa tergiversación, con el tiempo, se fue desarrollando la leyenda de que Jesús resucitó de los muertos. Bien, antes de dar inicio a lo que sería
la argumentación sobre este tema, debemos decir una cosa, y esto no se nos puede borrar de la mente durante todo el tiempo de la exposición, y es lo siguiente: estudios llevados a cabo en la Universidad de Oxford, estudios fundamentalmente llevados a cabo por el Dr. Sherwan White, que es experto en historia antigua y comparación de leyendas. Él hace una investigación profunda en Oxford acerca de cómo se desarrollan las leyendas en el mundo antiguo y no ve absolutamente en ninguna leyenda que no se cumpla los requisitos que él dice que tiene que ocurrir para que una leyenda efectivamente sea capaz de desplazar con el tiempo al cuerpo central de un hecho histórico. Dice, para que un hecho histórico, el cuerpo central de un hecho histórico real, sea reemplazado por una leyenda, en todo el mundo antiguo y en toda la comparativa de la literatura clásica tienen que darse estos elementos. Tienen que haber transcurrido 2 generaciones. Una leyenda no se puede desarrollar si no han transcurrido 2 generaciones. Tienen que haber pasado alrededor de unos 80 años y todos los testigos oculares del evento original tienen que haber muerto. Para que una leyenda reemplace el cuerpo central de una historia real y verdadera, tienen que pasar 80 años, 70, 80 años mínimo, 2 generaciones y todos los testigos oculares tienen que haber muerto. Esto lo vemos fácilmente, por ejemplo, con la teoría conspirativa del holocausto nazi. ¿Cuántas personas niegan el holocausto nazi? ¿Cuántas personas dicen que todo es falso? ¿Quiénes son los que hacen que esto sea auténticamente real al mundo de hoy? Aquellos que todavía siguen vivos, que dicen, yo pasé por ahí, yo estuve en los campos de concentración. Ellos dan credibilidad auténtica. Cuando ellos mueran, las teorías conspirativas alcanzan mayor relieve. De manera que todos los testigos tienen que haber muerto. Bien, basado en esto, el apóstol Pablo aquí es un aspecto crucial, apóstol Pablo, para saber si la creencia en la resurrección de Jesús de entre los muertos fue un evento histórico real o fue un producto desarrollado como resultado de una leyenda. El apóstol Pablo. Ahora bien, todo el mundo acepta la historicidad del apóstol Pablo, no importa si tienen fe o no la tienen, como se acepta la de Jesús, incluso la del apóstol Pablo si cabe más, pero vamos, es que ninguno de los dos es puesto en duda, en absoluto, por ningún historiador serio que enseña en una universidad. Eso no se puede negar, la historicidad de Cristo ni la historicidad de Pablo. De Pablo se conoce que fue un judío de la secta de los fariseos que saltó a las páginas de la historia no como el apóstol Pablo, sino como Saulo de Tarso, criado en la cultura helénica, bajo los mejores maestros, un hombre de gran influencia, de gran cultura y de gran poder. Al que se le llamó, porque él mismo se llamó así, apóstol Pablo, persiguió cristianos. Este Saulo de Tarso, judío, fariseo, de cultura helénica, de gran prestigio y cultura, persiguió a cristianos durante 1 año o 2, aproximadamente año y medio, estuvo Pablo de Tarso persiguiendo a cristianos de manera cruel, tal y como nos podríamos imaginar cualquier tortura de la Edad Media. Así torturaba Pablo a los cristianos. Y se conoce de él que, según dice él mismo, sufrió una dramática experiencia, sufrió no una visión, sino una aparición de Cristo resucitado que revolucionó su vida y lo convirtió de un perseguidor, lo transformó a un seguidor de Cristo que expandió el cristianismo por todo el mundo mediterráneo. Estos son los hechos de Pablo, como los hechos acerca de la vida de Jesús. Hechos incontrovertibles. Nadie discute estos hechos, pero igualmente acerca de Jesús se pueden interpretar los hechos, acerca de Pablo se pueden interpretar los hechos. Bien, ¿cómo interpretan algunas teorías conspirativas, o algunas teorías, del desarrollo legendario, la historia de Pablo? Pues la interpretan de la siguiente manera. Hay, por ejemplo, una obra que es, digamos, paradigmática en este sentido, aunque hay muchos autores que escriben en este sentido. Otra cosa es que tengan fuentes históricas realmente sólidas, pero escriben en este sentido.
Y por ejemplo, una de las obras paradigmáticas, como decía, acerca de las interpretaciones de la historia del apóstol Pablo, son las siguientes. La obra paradigmática que en su momento leí fue Los misterios de Jesús, el origen oculto de la religión cristiana. Tiene 2 autores, un volumen de 300 páginas, francamente aburrido. No aburrido porque no diga lo que quieres que tú digas, aburrido porque no tiene solidez histórica alguna. Entonces es tremendamente aburrido, porque tú puedes leer cosas con las que tú no estás de acuerdo y ser un auténtico reto. Pero obras como estas no producen más que aburrimiento, porque denotan una falta total de conocimiento del real Pablo el histórico, entre otras cosas. Bien, ¿qué se postula? Se postula, como interpretación de los hechos históricos de Pablo, que él inventó la resurrección de Jesús. Fue él. ¿Por qué? Porque él, como judío bajo cultura helenística, conocía todas las mitologías griegas de Asia Menor, de Siria, las de Mesopotamia y, por supuesto, todas las mitologías de Egipto. Él, como conocedor de esas mitologías, sabía que había muchos dioses que morían y resucitaban en tales mitologías. Y por tanto, realmente el cristianismo no nos aporta nada nuevo, porque la resurrección de Jesús no es sino una copia de los mitos antiguos, copia que inventó el apóstol Pablo, conocedor de esos mitos. Luego el apóstol Pablo fabricó estas mitologías aparte de los discípulos originales. Sí, mientras el apóstol Pablo predicaba la resurrección de Cristo como copia de las mitologías antiguas que habían precedido la vida de Jesús, él mismo lo fabrica aparte de los primeros discípulos. Los primeros discípulos estaban en Jerusalén, mientras que él estaba por la zona mediterránea. Los primeros discípulos no predicaban la resurrección porque efectivamente habían tenido un maestro, pero un maestro que fue un buen maestro, un buen filósofo, que nunca hizo milagros y que por supuesto nunca resucitó. Posteriormente los discípulos adoptaron las teorías de Pablo con el devenir de las décadas. Y tercero, se dice que expandió Pablo el cristianismo para unir a los judíos. ¿Es todo esto cierto? Sinceramente, si tú le presentas esta idea a un ateo, que es un académico serio, como los hay, simplemente se tiran al suelo y se despanzurran de la risa. No hay que ser cristiano, es simplemente que ser conocedor de la historia. ¿Por qué? Porque Pablo no pudo hacer una mezcla, puesto que no mezcló, no inventó. ¿Por qué? Porque en todas las mitologías antiguas, estas mitologías tenían elementos mitológicos a rebosar, mientras que la historia de Jesús estaba toda cargada de datos históricos. Número 1. Número 2. Muchas de estas mitologías no describen una resurrección, sino simplemente describen una desaparición y posterior supuesto viaje a la ultratumba. Tales fueron los casos de Apolonio de Tiana y de Empédocles, ambos filósofos griegos elevados a la categoría de Dios. Algunos otros de estas mitologías eran simplemente dioses relativos a la fertilidad, relacionados con la fertilidad, con la agricultura, con la prosperidad, que estaban también vinculados a los cambios estacionales del año. Todo moría cuando venía el otoño, porque el Dios moría. Y esa semilla de la muerte sembraba la vida de nuevo en primavera. Cuando el Dios resucitaba, el mundo surgía de nuevo en una nueva vida. Y era un continuo ciclo ligado a los cambios estacionales del año. Estas teorías, estos mitos, no tienen absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver con la historia de Jesús de Nazaret y su resurrección de entre los muertos, como un hecho singular en la historia real de los seres humanos. No en un estado cíclico, sino en un estado corporal, no desaparecido, corporal, visible, evidente, una sola resurrección para ser llevado en ascensión a la gloria del Padre. No tienen absolutamente ningún paralelo, absolutamente, y por tanto de unos mitos no salió la leyenda de la resurrección de Jesús. Es más, falta rigor comparativo
y sensibilidad comparativa entre las distintas mitologías y la resurrección de Jesús cuando se llegan a estas conclusiones. Es como si, fijaos, yo puedo encontrar paralelos, yo puedo encontrar miles de similitudes entre un padre de familia que es profesor de universidad y un psicópata integrado en la sociedad que es un asesino en serie. Entre los dos pueden haber miles y miles y miles de similitudes. Si yo concentro en ellas, saco historias paralelas. Pero por favor, son las diferencias entre estos dos personajes lo que demuestran si realmente esas historias son o no completamente distintas. Es el mismo caso comparar la resurrección de Jesús con las antiguas mitologías de dioses que morían y resucitaban. Falta sensibilidad en cuanto a la comparativa. De hecho, un historiador, profesor de universidad, experto en comparativa de literatura antigua, David Aoun, nos dice: no existe paralelo. No existe paralelo a ellos, refiriéndose a las narraciones de la resurrección de Jesús. No existe paralelo a esto en la biografía greco-romana. No existe. ¿La fabricó el apóstol Pablo aparte de los discípulos? Por supuesto que no. Los discípulos predicaban eso a mes y medio de la resurrección de Jesús, como luego veremos. ¿Lo expandió para unir al cristianismo? Definitivamente no. Precisamente esa fue la razón por la que Pablo perseguía a los cristianos. ¿Cuál? Pues que dividía a los judíos. Es cierto que los judíos estaban muy divididos en diferentes sectas en tiempos del apóstol Pablo, es cierto, y en tiempos de Jesús. Pero si algo había que dividía a los judíos era precisamente la religión cristiana o la creencia en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Eso era lo que dividía a los judíos. ¿Cómo va a usar Pablo eso para decir que unía a los judíos en el entorno mediterráneo? Si era precisamente aquello que perseguía porque lo consideraba desde el judaísmo una putrefacción del judaísmo y un peligro de división. Eso fue precisamente por la causa por la que otros judíos luego le persiguieron a él después de haber dicho que había visto al Jesús resucitado. Es decir, no había elemento más distorsionador y más divisorio entre los judíos de la época de Pablo que la resurrección de Cristo. ¿Cómo va a usar Pablo la resurrección de Cristo para unir a todos los judíos del Mediterráneo? Es simplemente absurdo cuando conoces la historia. Entonces, ¿es el apóstol Pablo un escollo o un apoyo? ¿Es un escollo o un apoyo para la teoría legendaria de la resurrección de Jesús? Es un escollo. Vamos a ver por qué. Para ello utilizaremos una línea histórica. Empezamos. Número 1. Jesús fue crucificado alrededor del año 30-32 y de nuestra era. La razón de hoy no tiene mayor importancia, pongámoslo en el año 32. El apóstol Pablo escribió una carta, en una de sus cartas indiscutibles. Es decir, todo el mundo sabe y todo el mundo académico reconoce que Pablo escribió 7 cartas indiscutibles. Una de ellas, Primera y Segunda de Corintios. Otra, Gálatas, que son las 2 que usaremos hoy. Bien, Pablo escribe en el año 55 a una iglesia que está en Corintio. Y le dice: acordaos de lo que yo os enseñé cuando estuve entre vosotros. ¿Cuándo estuvo Pablo entre los corintios? En el año 52. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que le enseñó Pablo a los corintios? Fijaos lo que le enseñó. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, referido a los 12 apóstoles, y luego a más de 500 hermanos a la vez, los cuales viven aún, está diciendo el apóstol Pablo, viven aún. Está usando el método historiográfico más fiable de su época, y es los testimonios de 1 o 2 o 3 testigos. Aquí está diciendo, hay más de 500, ¿sabéis qué? Podéis ir y comprobarlo, preguntadle a ellos lo que pasó. Por eso para ellos esto es prueba, aunque para nosotros es simplemente evidencia. Dice, después además se apareció a Jacobo, que era incrédulo, que era el hermano de Jesús. Todos los hermanos de Jesús fueron incrédulos durante la predicación de Jesús, hasta que Jesús se presenta a Jacobo, resucitado de entre los muertos, y Jacobo cree, el hermano de Jesús. Él era incrédulo. Dice, luego se presenta a todos los apóstoles, a todos los discípulos que Jesús tenía, y luego, al último, se me presenta a mí, fuera de tiempo, porque todo esto ocurrió después a mes y medio de la muerte de Jesús. Y a mí se me presentó año y medio más tarde. Bien, ¿qué es lo que le enseña
Pablo a los Corintios, que le dice que recordad lo que os enseñé cuando estuve allí, en el año 53, en el año 50 y pico, como hemos visto antes? ¿Qué es lo que le enseña? Le enseña que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó, que apareció. Que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó y que apareció. ¿Esto qué significa? Significa que Pablo estaba predicando la resurrección de Jesús a solo 20 años de los acontecimientos. ¿Cuántos años se necesitan para una formación legendaria? 80 años. Y que todos los testigos oculares estén muertos. En el año 52, a 20 años de los eventos, Pablo está predicando la resurrección. Es imposible, por tanto, que Pablo estuviera predicando un desarrollo legendario, porque no hay tiempo para el desarrollo legendario. Y tanto más imposible es cuanto menos tiempo pasa del evento original. Y así nos encontramos que no es esta la primera vez que Pablo habla acerca de la resurrección, sino que tenemos el testimonio de que en el año 44, en Chipre, en su primer viaje misionero, y en Antioquía de Pisidia, Pablo está predicando exactamente el mismo mensaje. Fijaos, según el relato independiente de Lucas, el historiador, dice: y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Predica Pablo a los de Antioquía de Pisidia. Y cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz, le pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días, exactamente 40 días, se apareció, de los cuales ahora nosotros somos testigos. En otras palabras, Pablo está predicando antes incluso del año 52 a los Corintios, ya está predicando en Chipre, que Cristo murió, que fue sepultado, que fue resucitado y que apareció. ¿Y esto dónde nos pone? No ya 20 años, nos pone a 12 años de la ocurrencia de los eventos. 12 años. No es nada en historia, señores y señoras. No puede haber producto legendario, por tanto. Bien, si esto fuera lo único, sería más que suficiente para no poder creer en el desarrollo legendario de la resurrección de Jesús, pero no es lo único. Fijémonos en lo que Pablo le dice a los corintios cuando dice que estuvo con ellos en el año 52. Dice: acordaos de lo que os enseñé. Lo que les enseñó Pablo fue un credo, una tradición. Los credos eran muy usados en aquella época porque en las ciudades solamente el 20% podía leer y escribir. Imaginaos en los campos. De manera que los credos aseguraban que con un ritmo, una cadencia y una rítmica, aseguraban que la tradición era pasada fielmente de unos a otros. Estos credos antiguos muy usados en el mundo clásico es lo que Pablo enseña a los corintios cuando está allí en el año 52. ¿Y cuál es el credo? El credo es, como hemos dicho, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció, para que fuera fácilmente recordado. Este credo es asumido por todos los eruditos del mundo antiguo y de la historia clásica como el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, puesto que es un escrito prepaulino. No lo inventó Pablo. De hecho, Pablo lo pone en griego de una forma muy extraña, porque puesto en arameo es que tiene sentido. Es una tradición aramea, antigua, prepaulina. Entonces, si todo el mundo acepta esta realidad, es porque fue precisamente prepaulina que el apóstol Pablo les dice a los corintios, antes de pasarles el credo: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Está diciendo Pablo: yo lo recibí. Lo de la resurrección de Jesús, de que murió, resucitó, de que murió, fue sepultado, resucitó y apareció, no es mío. Ese credo es en arameo y es prepaulino. No lo he inventado yo, lo he recibido de otros. La pregunta es aquí. O se pueden hacer 3 preguntas. Si es un credo recibido por Pablo, es un credo aceptado por todo el mundo académico como lo más antiguo que tenemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el contenido? ¿De quiénes vino ese credo? ¿Y cuándo fue recibido por Pablo?
3 preguntas acerca del credo. ¿Cuál era el contenido? ¿De quiénes lo recibió Pablo? ¿Cuándo lo recibió Pablo? ¿Cuál era el contenido? Fijaos. El contenido está descrito por el historiador Lucas en la década de los 60, cuando escribe Hechos de los Apóstoles. El contenido era lo que predicaban los cristianos del primer siglo, no más morir Jesús en la cruz, a mes y medio, después de los 40 días que estuvo apareciéndose a sus discípulos. La predicación fue original de Jerusalén y de los primeros discípulos, no de Pablo de Tarso, no de Saulo de Tarso. ¿Cuál era el contenido? Mirad lo que dice Lucas. Pedro, a mes y medio, después de haber huido, después de haber negado a su Señor, después de haber estado escondido para no correr la suerte de su maestro cuando fue crucificado, ¿qué pasó en Pedro y en el resto de los discípulos? Que su vida revolucionada hace que la primera predicación de Pedro en Jerusalén, lleno de valentía y lleno de fervor, un hombre completamente transformado. ¿Transformado por qué? Transformado porque probablemente vio algo que transformó y revolucionó su vida. Pedro decía así, contenido de la tradición que recibió Pablo. Jesús, dice, varones israelitas, escuchad, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales, en medio vuestro. Está diciendo Pedro en su primer discurso. Señores, en medio vuestro. Esto no es una leyenda. Esto no tiene desarrollo legendario. Esto no ha ocurrido en una galaxia extrema. Esto no ha ocurrido hace 400 años. Señores, en medio de vosotros, varones judíos. ¿Sabéis lo que habéis visto? Dice, Jesús de Nazaret ha hecho milagros. Nadie lo niega. ¿No es cierto? Por tanto, Dios fue confirmado en él, que él venía de Dios. Como vosotros mismos sabéis, dice Pedro. Pedro está diciendo, vosotros, israelitas de Jerusalén, ¿sabéis que sabéis lo que ocurrió? Ese es el contenido del credo. ¿Y cuál es? Dice el apóstol Pedro en su primera predicación, a mes y medio de la crucifixión de Jesús. A este clavasteis en una cruz por manos de impíos, que son los romanos, y le matasteis. Le matasteis. Lo vimos muerto. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y por eso de estar escondidos estamos aquí diciendo, arrepentíos por lo que hacéis. Este era el contenido de la tradición que Pablo recibió. Que Jesús fue crucificado, que fue matado, que resucitó y que apareció porque tuvo testigos. El mismo credo que Pablo recibió. ¿De quiénes? De ellos, de los discípulos originales de Jesús a mes y medio de la resurrección. Segunda pregunta. Bueno, y este es el contenido. Entonces, ¿el contenido es simultáneo a la predicación de Pablo en tiempo? No. El contenido de los discípulos es a mes y medio de la crucifixión. La predicación de Pablo de la resurrección de Jesús es a año y medio aproximadamente de la crucifixión de Jesús. Por tanto, no es simultáneo en tiempo. Y los primeros fueron los apóstoles, los discípulos originales y testigos oculares de todo lo que había ocurrido. Pero sí era este credo convergente en contenido, tanto lo que predicaban los discípulos como lo que predicaba el apóstol Pablo año y medio más tarde en todo el Mediterráneo. Era convergente en contenido, porque ambas narraciones confluían en un lugar. Ese lugar era la verdad. Ese lugar no era un lugar, era una persona. Y la persona era Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios. Los dos mensajes, los de los discípulos y el del apóstol Pablo, confluían en cuanto a contenido. ¿Y quiénes se los pasó? El mismo apóstol Pablo, en otra de sus cartas indiscutibles que escribió a la iglesia que estaba en Galacia, les dice, entonces, 3 años después, significa 3 años después de mi conversión, fui a Jerusalén, porque yo estaba en el área mediterránea, para conocer a Pedro. Y estuve con él 15 días y también estuve con Jacobo, el hermano del Señor. Cuando Pablo utiliza aquí la palabra conocer, la palabra original en griego es historeo. ¿Os suena? La palabra conocer no es hablar acerca del último partido de fútbol. Pablo había sufrido una experiencia dramática, según él, de la aparición de Cristo resucitado a 1 año y medio después de la crucifixión. Y él quería saber, con los que estuvieron allí, con los que estuvieron en Jerusalén, con Pedro y con Santiago, si aquello fue real o no, porque él lo ha visto, que habéis visto vosotros. Y efectivamente la palabra conocer, historeo, la utiliza aquí Pablo intencionalmente porque dice, yo no fui a hablar del tiempo.
Yo no sé de qué tiempo hacía. Yo fui a hablar acerca de historia, estaba investigando qué había ocurrido en ellos y ver si esa historia era paralela con la mía. Estaba haciendo historia, Pablo estaba escribiendo historia. Ahora bien, si esa es la pregunta, ¿quiénes recibió el testimonio de Santiago y de Pedro? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Que es lo más importante. A 3 años y medio después de su conversión. 3 años y medio y subí a Jerusalén. Pero si Pablo estuvo persiguiendo cristianos entre 1 año y medio y 2, como mucho 2 años, Pablo empezó a perseguir cristianos. Y a los 2 años, como mucho, se convierte a Cristo en una aparición de Jesús. No visión, aparición de Jesús. Porque otros lo vieron. También vieron cosas, señales, luces, cosas extrañas, según testifica el mismo Pablo. Ahora bien, si Pablo persiguió a cristianos durante 2 años, sufre una transformación drástica en su vida y ahora empieza a predicar el Evangelio, 3 años más tarde de su conversión, ¿cuánto es? 2 de persecución cristiana, más 3 después cuando subió a Jerusalén para confirmar si aquella historia era o no era, con los que estaban como testigos oculares de los eventos. 2 más 3, 5. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo recibió el testimonio, el credo, la tradición que los discípulos estaban predicando ya en Jerusalén, la recibió de ellos y luego se la pasó a los corintios, a los de Chipre, etc. A solo, señores, en el año 37 después de Cristo, a solo 5 años de los eventos. 5 años. O sea, Pablo recibe la tradición que luego dio a los corintios y dio a otros. Lo recibe en Jerusalén de parte de los testigos oculares, cuya experiencia coincidía con la de Pablo a 1 año y medio de distancia, y la recibe a solo 5 años de la ocurrencia de los eventos, de la crucifixión y resurrección de Jesús. Es imposible, señores y señoras, es imposible el desarrollo legendario de la resurrección de Jesús. La creencia de la resurrección de Jesús como desarrollo legendario es simplemente, históricamente, imposible. Tanto es así que el historiador del mundo clásico británico, historiador del cristianismo primitivo, dice: podemos tener completa convicción de que este credo, según el cual, credo de Pablo, ¿recordamos? Según el cual Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Este credo fue formulado como tradición a tan solo unos pocos meses de la muerte de Jesús. ¿Es esto prueba? ¿Eso que hemos dicho es prueba de que Jesús resucitó de los muertos? No. No, no. Prueba fue para ellos, porque tenían testigos oculares. ¿De qué es para nosotros prueba hoy? Pues es prueba de que el apóstol Pablo y su creencia de la resurrección de Jesús no fue producto de décadas de transmisión oral y desarrollo legendario. De eso es prueba. ¿De qué también es prueba lo que estamos diciendo? De la carta del apóstol Pablo escrita a los Corintios, de que la creencia de la resurrección de Jesús fue registrada mientras todavía los testigos oculares estaban vivos. De esto es prueba. Y por tanto, si es prueba de estas cosas, para nosotros no es prueba de la resurrección de Jesús, pero es una evidencia fortísima que apunta en esa dirección. Ahora bien, plantéate, estudia bien las distintas alternativas acerca de la resurrección de Jesús y mira a ver qué teoría tiene mayor poder explicativa de cada uno de los hechos y qué teoría aglutina mejor en un alcance mayor, de manera que todos los hechos coordinen en una historia, en una narrativa que sea coherente. Y definitivamente es la resurrección de Jesús. Tengas fe o no la tenga, es así, como muchos que son ateos y aún así lo confiesan. Algunos podrían decir: el apóstol Pablo se volvió loco. Nadie duda, ningún erudito serio duda de que el apóstol Pablo era un hombre absolutamente coherente, pegado a la realidad del mundo humano. Basta con leer sus cartas para darte cuenta de ello, especialmente Romanos y Gálatas. También podría decir uno: no, bueno, pero es que estaba mintiendo, el apóstol Pablo mentía. ¿Mentía el apóstol Pablo? Un hombre que deja toda su influencia y todo su poder.
Un hombre que pierde toda su reputación porque fue considerado por los judíos como un blasfemo, cuando era líder de los judíos. Fue considerado por los paganos, por los gentiles, como un loco, porque predicaba que un hombre había resucitado de entre los muertos, y fue considerado una amenaza por Roma, a tal punto que Pablo mismo no pudo ser mentiroso, porque sufrió azote con látigo en 5 ocasiones, apaleado 3 veces, apedreado 1, naufragado 3, y finalmente muere decapitado en Roma en el año 64, entre el 64 y el 67 después de Cristo. Nadie que inventa una mentira muere por esa mentira, porque la ha inventado él, sabe que es mentira. No fue el caso ni de los discípulos ni del apóstol Pablo. ¿Y por qué moría el apóstol Pablo? Por su Señor. ¿Por qué moría? ¿Por qué le hizo ser un gran misionero? Que es a lo que vamos hoy. Porque él mismo escribió, yo lo he visto, y por tanto lo más que podemos tener en este mundo, lo más que podemos temer es la muerte. Pero ¿quién me puede a mí o a los discípulos de Jesús que vieron a Jesús resucitar? ¿Quién nos puede amenazar con la muerte? Si mi maestro ha resucitado de entre los muertos. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Esa era la fuerza de la predicación de Pablo y de los discípulos y de los primeros cristianos durante los primeros siglos. La fuerza del poder de la resurrección de Jesús que confirmaba el dogma del perdón de los pecados. Y por tanto que merecía la pena el derramamiento de amor al prójimo. Porque si todo lo que me pueden hacer esta sociedad hostil es matarme, mi maestro ya lo ha superado. Por eso Jesús dijo antes de ser entregado, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Lo cual significa que si Jesús está resucitado, Jesús puede tener una relación personal y ahora contigo. Una relación en la cual no se trata de seguir una serie de pasos o celebrar de manera tradicional. Eso es prácticamente usar el nombre de Dios en vano. Prácticamente. Lo que Jesús, estando vivo, si ha resucitado y está vivo, quiere en esa relación contigo es que tu vida, es que tú recibas el perdón de los pecados. Perdón de los pecados, restauración de tu vida, propósito para vivir y esperanza de vida eterna. Ese es el mensaje de la misión cristiana. Aquel que hemos recibido, el que os habla, ni siquiera puede imaginar qué vida hubiera tenido si no hubiera conocido al Cristo resucitado. Mi familia sabe de eso. Pero ¿cuántos de nosotros aquí sabemos que nuestras vidas nunca hubieran sido las mismas si no hubiéramos sido influenciados por el poder de la resurrección de Cristo, como lo fueron los primeros discípulos, como lo fue el apóstol Pablo, como lo fueron los cristianos de la primera época, donde el mayor poder misionero se extendía en tiempos del imperio con la mayor sociedad hostil jamás imaginada? ¿Cuántas vidas han sido transformadas por la realidad de la resurrección de Jesús? ¿Cuántas vidas han sido restauradas? No podemos prometer desde aquí que aceptar la resurrección de Jesús y a Jesús como maestro va a ser el fin de tus problemas. Eso es falso. Puedes solucionarte tus problemas porque Dios tiene poder para hacerlo. Puedes no querer hacerlo. Pero Dios promete perdón de tus pecados, restauración de tu jorobada vida hecha a perder, propósito para vivir en esta vida y una esperanza de vida eterna que va mucho más allá del miedo a la muerte. De manera que, y concluimos con esto, y perdóname por la extensión, la cuestión no es cuántas vidas celebran la resurrección de Jesús. No es esa. La cuestión no es cuántas vidas celebran la resurrección de Jesús, sino, más bien, si la resurrección de Jesús ha cambiado tu vida. La cuestión no es cuántas personas celebran la resurrección de Jesús, sino más bien si la resurrección de Jesús ha transformado tu vida. Señor, te damos inmensas gracias por el testimonio de los apóstoles, por la compilación de documentos del Nuevo Testamento, porque podemos recurrir a ellos, porque podemos ver la fidelidad de tu obra. Gracias, Señor, por el amor de Jesús, por ese perdón de los pecados en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar, como vimos la semana pasada. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la realidad, Padre, del Cristo resucitado en nuestras vidas. Tú nos has transformado, Señor. Gracias, Señor, porque amas tanto a la humanidad que quieres que este mensaje sea distribuido de manera gratuita por tu poder
y por tus recursos que son infinitos. Señor, ayúdanos a ser buenos transmisores, buenos misioneros de lo que tú has hecho en nuestra vida, porque tú nos lo has dado gratis. ¿Cómo podemos, Señor, callarlo? Señor, ayuda a todas las personas que puedan estar escuchando en el día de hoy para que reflexionen acerca de las cosas que se han dicho, para que busquen e indaguen, Señor, la verdad de todo lo acontecido. Y para que tú, Señor, para que ellos te den oportunidad, para que tú, Señor, perdones sus pecados. No son errores, no son equivocaciones, Señor, se llaman pecados. Puedas restaurar sus vidas. Les des el proyecto y el auténtico propósito de su vida en esta tierra y esperanza de la vida eterna. En el nombre de tu Hijo, quien murió por nosotros, quien resucitó de entre los muertos, te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.